Experimento en casa sobre propiedades de las disoluciones. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo experimento donde vivirás la experiencia sobre las propiedades de las disoluciones. ¿Sabías que las propiedades coligativas se relacionan solo con el número de partículas del soluto? Soy Miquelis Montenegro y te estaré guiando a lo largo de este video. Junto a mí, Juan Pérez, estudiantes de Tecnología Química Industrial de la Universidad de Panamá. Antes de iniciar, debes tener en cuenta que la presión de vapor de un disolvente desciende cuando se le añade un soluto no volátil. Este efecto es el resultado de dos factores. Número 1, la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre. Y número 2, la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, dificultando su paso a vapor. Descenso de la presión de vapor de un disolvente por la presencia de un soluto no volátil. Los objetivos de este laboratorio son: 1. Demostrar que la presión de vapor de un líquido disminuye ante la presencia de un soluto no volátil. 2. Determinar el punto de ebullición del agua y de una solución salina. 3. Demostrar que es posible transferir espontáneamente el vapor de un recipiente a otro, aun si tienen diferentes presiones de vapor. Y 4. Describir los factores de error de este experimento. Materiales: olla pequeña, taza con volumen calibrado, sal refinada, agua de lluvia, termómetro. Nosotros utilizamos un termómetro de laboratorio, sin embargo el experimento se puede realizar con un termómetro de uso casero que están disponibles en ferreterías. Balanza: en este caso utilizaremos una pesa. Recipiente con aproximadamente medio litro. Recipiente pequeño de boca ancha. Regla y marcador. Bata, guantes y lentes para la protección. Procedimientos. Punto de ebullición de una disolución salina. Primer paso. Agregamos agua de lluvia hasta aproximadamente la mitad del volumen de una olla pequeña, utilizando una taza calibrada para poder medir el volumen de agua agregada. El segundo paso es que colocamos la olla pequeña en un quemador de la estufa y procedimos a calentar la olla. El tercer paso fue que medimos la temperatura del agua cuando estaba hirviendo, apagamos el quemador y tapamos la olla. La temperatura alcanzada fue de 100 grados Celsius. En el punto 4 calculamos la cantidad de sal que se necesitaba para que el punto de ebullición del agua aumentara un par de grados. En este caso utilizamos 46 gramos. El quinto paso fue agregar esta cantidad de sal a la olla. En el sexto paso continuamos calentando la olla y nuevamente tomamos la temperatura del agua cuando estaba hirviendo. En el paso número 7, comparamos el punto de ebullición de la disolución salina con la del agua sin sal y el resultado que obtuvimos fue que en el punto de ebullición del agua sin sal fue de 100 grados Celsius y al agregarle sal fue de 102 grados Celsius. Esto se debe a que se reduce su presión de vapor y se eleva el requisito de energía necesaria para que hierva, lo cual quiere decir que al agregar sal al agua hace que se disuelva en iones de sodio y cloro, absorbiendo energía del agua misma. Esto quiere decir que se necesita más energía para que el agua llegue a vaporizarse o a su punto de ebullición. Por esto, la solución de agua salina llega a una temperatura más alta. Ahora compararemos el punto de ebullición observado de la disolución salina con el calculado. El punto de ebullición observado en la disolución salina fue de 102 grados Celsius. Cuando lo comparamos con el calculado, tenemos que en la fórmula que el cambio de temperatura es igual a la constante molar de elevación del punto de ebullición del agua, por la masa que utilizamos, la cual es de 46 gramos del cloruro de sodio. Antes de utilizar la fórmula, transformamos 46 gramos del cloruro de sodio en 350 gramos de agua por un mol sobre 58.5 gramos de cloruro de sodio.
por 1000 gramos, que son 1 kilogramo, dando como resultado 2,25 mol sobre kilogramo o 2,25 molar. Ahora, si observamos la fórmula, solo nos toca reemplazar, que sería cambio de temperatura de ebullición es igual a 0,51 grados Celsius por molar, multiplicado por 2,25 molar, dando como resultado 1,15 grados Celsius. Este resultado se lo sumamos al punto de ebullición del agua, donde obtendríamos que temperatura de ebullición de la solución es igual a la temperatura del solvente más el cambio del punto de ebullición del disolvente por la presencia del soluto, es decir, 100 grados Celsius más 1,15 grados Celsius, que es igual a 101,15 grados Celsius. Como podemos observar, nos da casi un grado menos de lo observado en el termómetro. Ahora bien, vamos a ver este caso. Aquí la fórmula nos quedaría que el cambio de temperatura de ebullición sería igual a la constante molar de elevación del punto de ebullición del agua por la masa que utilizamos, por el factor 2. Mejor explicado, este 2 es el número de moles de iones por mol del cloruro de sodio. Ahora bien, 0,51 grados Celsius por molar multiplicado por 2,25 molar. Este resultado lo obtuvimos en la transformación que realizamos anteriormente. Esto se multiplica por el factor 2, que como expliqué, es el número de moles de iones de mol del cloruro de sodio. Aquí da el resultado de 2,3 grados Celsius, que lo podemos observar. Este resultado se le suma al punto de ebullición del agua, donde se obtendría que la temperatura de ebullición de la solución es igual a la temperatura del solvente más el cambio de temperatura del disolvente por la presencia del soluto. Esto quiere decir que 100 grados Celsius más 2,3 grados Celsius es igual a 102,3 grados Celsius. Y aquí podemos observar que nuestra medida experimental concuerda con la que se obtuvo teóricamente. Los factores de error del experimento fueron los siguientes. Número 1. No utilizar una balanza analítica y la cantidad calculada no es tan precisa. 2. El tamaño del fogón de la estufa era muy pequeño. Y 3. Se debe realizar el cálculo con factor Van Hoff porque el cloruro de sodio es electrolito. Si queremos calcular el factor Van Hoff, tendremos que dividir la concentración total de las especies en disolución entre la concentración del soluto. Si se hubiese utilizado el factor Van Hoff en lugar del factor 2, se podría obtener resultados más próximos a lo esperado, porque el factor Van Hoff es siempre menor al factor límite utilizado, debido a que los iones, al interaccionar entre ellos, se reducen las interacciones con las moléculas del disolvente, reduciendo así sus efectos en las propiedades coligativas. Entre otras palabras, el aumento en el punto de ebullición debería ser menor al calculado, 2,3 grados, como en efecto se obtuvo. Un dato curioso es que tengas mucho cuidado al adherir sal al agua si ya está hirviendo, ya que puede terminar en salpicaduras o incluso puede hacer que el agua estalle. Flujo de vapor de agua de una disolución a otra con diferencias de presión de vapor. Preparamos aproximadamente 100 mililitros de una disolución salina saturada, agregando poco a poco y con agitación sal refinada al agua. Vertimos la disolución saturada en un recipiente de boca ancha de forma regular de aproximadamente 100 centímetros cúbicos, hasta aproximadamente la mitad de su capacidad. Marqué el nivel de la disolución salina dentro del recipiente, en nuestro caso fue de 2,3 centímetros. Con la ayuda de una regla marqué varios puntos sobre el nivel del líquido dentro del recipiente, de tal forma que se pueda estimar los milímetros que va ascendiendo el nivel de la disolución dentro del recipiente. Aquí medimos partiendo de 2,3 centímetros, luego 2,6 centímetros y por último 3 centímetros. Paso número 5 es que colocamos el recipiente más pequeño dentro de un recipiente más grande, de tal forma que este mismo repose sobre el fondo del recipiente más grande. Muy importante es que no le entre agua. El paso número 6 es que cerramos el recipiente más grande con una tapa hermética, procurando que el líquido dentro del recipiente más pequeño no se derrame y que las marcas del recipiente más pequeño sean visibles desde fuera del recipiente más grande. Luego tomamos una foto como punto inicial del experimento. El séptimo paso fue cuando tomamos una foto de cuando el nivel de líquido del recipiente pequeño alcanzó la primera marca y anotamos el tiempo en el que duró este proceso. También tomamos una foto cada 24 horas por seguimiento del experimento.
El experimento lo realizamos el 6 de julio y su marca era de 2,3 centímetros y subió a la siguiente marca de 2,6 centímetros el 20 de julio, lo que nos dice que transcurrido 14 días subió 3 milímetros. Actualmente sobrepasa la marca de los 2,6 centímetros, por lo que estimamos que para el 8 de agosto transcurrido 19 días debía subir más de 3 milímetros. Sin embargo, solo subió aproximadamente 1 milímetro, dando como resultado 2,7 centímetros para el final de nuestro experimento. Ventajas de utilizar agua de lluvia y una disolución saturada. La principal ventaja es que el agua de lluvia, por tener menos materiales disueltos, deben tener mayor presión de vapor que el agua del grifo. El agua de lluvia tiene una presión superior a la presión de vapor de la disolución saturada y por tanto la concentración de moléculas de vapor necesarias para que ambas disoluciones estén en equilibrio es distinta para ambas. De esta manera, cada disolución intentará que la concentración de ambas sea la necesaria para mantener su propio equilibrio. Por esta razón, el agua de lluvia se desprenderá de sus moléculas para aumentar la concentración, y al mismo tiempo la solución salina estará absorbiendo las moléculas del vapor del agua de lluvia para disminuir su concentración. Es así como el nivel de agua de lluvia debe bajar y el de la solución saturada aumenta para alcanzar el equilibrio dinámico. ¿Se podría lograr acelerar el proceso? Sí se podría acelerar el proceso, y esto tiene que ver mucho con la temperatura, ya que a mayor temperatura, mayor energía cinética y mayor presión de vapor. Como nosotros no sometimos este experimento a elevadas temperaturas, tardó en ascender mucho el volumen de la solución saturada. Sin embargo, si hubiésemos aplicado calor, el volumen hubiese ascendido en menos tiempo. Además, para acelerar el proceso se podría utilizar un exceso de sal para que la disolución se mantenga saturada y así tenga una baja presión de vapor. Si llegaste hasta este punto, te retamos a que realices estos experimentos porque vivirás una experiencia única y fácil de realizar. Muy buenas, yo estoy aquí con mi compañera, es una de las que participó en el experimento de solución. A ver, tu experiencia durante el experimento. La experiencia que tuvimos en este experimento, mi compañero y yo, es que fue un experimento muy largo. Estábamos preocupados de que el experimento no nos saliera y fue muy curioso ver cómo la presión de vapor del agua de lluvia hacía que la sal salina aumentara, que el punto de ebullición. ¿Lo volvería a hacer un experimento así o un experimento basado en el tema? O sea, otro experimento pero basado en el tema. Lo volvería a hacer, pero también me gustaría hacer otro experimento basado en el tema para experimentar más, pues, conocer más el tema. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Bueno, fue interesante su experimento.